Esto. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase, donde la terminamos, retomamos desde ahí y luego pasamos ya a un nuevo tema. Bueno, habíamos visto lo que era la regulación de tensión y la importancia de este parámetro que significa cuando nosotros operemos esta máquina en un contexto de, por ejemplo, el funcionamiento en una red, básicamente de distribución de energía, porque la regulación, en cierta forma, nos va a estar dando cuenta de la calidad del servicio de la máquina, ¿sí? La calidad del servicio. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que la carga aumenta en la máquina, a medida que la carga comienza a aumentar en la máquina, ¿qué sería la carga? Sería la corriente que está entregando, esta corriente que está entregando la máquina, esa sería la carga. A la medida que esa corriente aumenta, la caída de tensión que va a existir en la rama longitudinal del transformador, hace que la tensión en el secundario sea diferente de la tensión en vacío del primario, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y sucede que esta tensión en la carga, esa es la tensión de servicio, es la tensión de servicio. Por lo tanto, ¿sí? Puede tener un porcentaje en más, en menos de la tensión nominal, pero no es conveniente que esto baje por determinado porcentaje de la nominal, habida cuenta que cualquier distribuidora tiene un contrato de servicio, entonces eso hay que cumplirlo. Por lo tanto, la regulación es lo que nos mide cuánto difiere la tensión en el secundario respecto de la tensión en el secundario en vacío, o sea, respecto de la tensión nominal que debería tener ese secundario. Esa diferencia dividida, una referencia que es la tensión nominal y multiplicado por 100, me da la regulación porcentual de la máquina. ¿Cuánto? Sí. Sí. De la demanda de mucha corriente, digamos. ¿Se te así? cortó un poquito o se me cortó a mí? No, repetime la primera parte de la pregunta. Secundario que se da por la alta demanda de corriente, algo así. Es decir, la alta demanda, o sea, el incremento de esta corriente, el incremento de esa corriente hace que aparezca ese delta B, esa caída, entonces aparecen que estas son diferentes. Cuanto más chica es la regulación, mejor es el transformador. Mejor es el transformador. Entonces, este concepto es importante en la medida que nosotros queremos medir la calidad que tiene ese transformador. Si tiene una regulación alta, y nos va a dificultar porque yo en el secundario no estoy entregando la atención adecuada para mis clientes. Nahuel, Bueno, ¿habías levantado la mano? ¿Habías levantado la mano, Nahuel, o no? No. Bueno, ¿cómo calculábamos la regulación? Bueno, la regulación hay que calcularla. La regulación sería la diferencia. Si José, yo hago... Perdón. Sí. Perdón que te interrumpa, José. No se escucha, creo, cuando te hablan, porque Nahuel te hizo una consulta. Si no la ponen en el chat, la consulta. Ah, bueno, ahí está. No, claro, ahí puso Nahuel. No se escucha Nahuel. Valor de la regulación, 3%, 2%, 4%, 1%, eso sería el valor ideal. Valor ideal sería
El valor ideal sería 0, pero los valores pueden estar en los problemas que hagamos nosotros 2, 3%. Bien. ¿Cómo calculo la regulación? Bueno, la regulación, si ustedes hacen el diagrama fasorial de este circuito que está acá, que está simplificado, ¿por qué está simplificado? Y porque yo he despreciado la rama paralelo, he despreciado la rama paralelo, y ya, si desprecié esta rama, R equivalente 2 y X equivalente 2, involucran a la resistencia tanto del primario como del secundario. Bien, si yo hago el fasorial de este transformador para una corriente de carga inductiva, es el que está dibujado acá en la figura, una corriente en atraso, un ángulo Φ2, ¿sí? La tensión B2, y para hallar esa tensión en el primario, yo tengo que sumarle a esta tensión que está acá, a esta B2, le tengo que sumar esta delta de B que está acá. Esa delta de B tiene un componente resistivo, tiene que ir en serie con la corriente, y un componente inductivo que tiene que ir a 90 grados respecto de la corriente, ¿sí? Bueno, hecho esto, la caída en I por R y la caída en I por X, obtengo la tensión en el primario. Entonces, para hallar la diferencia entre la tensión del secundario y la tensión del primario, en definitiva, esa diferencia está dada por ¿quién? Y está dada por este segmento que está acá. Está dada por ese segmento que está acá. Ese segmento que está ahí es lo que ya habíamos visto en la clase pasada, I por R coseno de Φ, ¿sí? Es esta parte, este segmento 1, y este segmento 2 es I por R seno de Φ. ¿Sí? Bien. Como todo hay que dividirlo por B20, lo divido por B20, y ahí tendría la diferencia entre la proyección de este vector, la proyección acá, y este otro vector. Ahí está teniendo, estoy sacando la regulación en forma gráfica. El segundo término, yo ya les expliqué, sería si yo hago la proyección con la línea punteada y le sumo este pequeño segmento que está acá, que es este que está ahí. Pero si hacemos la cuenta, esto normalmente es muy pequeño y nos quedamos con la primera fórmula. Entonces, hasta acá calculamos la regulación de la máquina. Acá tenemos entonces la expresión real con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Y siempre vamos a trabajar con parámetros referidos al secundario, porque nos conviene luego sacar la tensión en el secundario. Nos conviene sacar la tensión en el secundario, porque, y bueno, porque tengo que tener un grado de comparación respecto de la tensión nominal, ¿sí? Bueno, podría ser también un diagrama con carga capacitiva, también lo podría hacer, como está acá. Acá tengo el mismo diagrama que hice hoy, nada más que con carga capacitiva, una corriente en adelanto, ¿sí? Sumo en fase con la corriente la caída en I por R, a 90 la caída de I por X, y acá la tensión en el secundario. Perdón, en el primario. ¿Qué vemos acá? Que la tensión en el secundario B2 es mayor a la tensión en el primario, o la de vacío. Esto se da únicamente con cargas capacitivas. Profe, ¿me escuchá? Sí. Le hago una consulta. Ahí dijo que calculábamos la caída de tensión en el secundario, ¿no? Pero RE2 y XE2 estarían también teniendo en cuenta la resistencia y la reactancia del primario, ¿no? Sí, correcto. Referida al secundario. Referida al secundario, ok. Bien. Acá tengo un diagrama fasorial con carga capacitiva, y acá sería con una carga resistiva. Entonces, si yo dibujo
si yo dibujo la regulación, que sería este caso, y la voy a comparar con el valor 1, es decir, con el valor nominal de la tensión, esto sería B nominal, acá 1 sería B nominal, si esto está en por unidad, B nominal sobre B nominal es 1. Entonces, si yo lo comparo con este valor, ¿sí? Esta sería la nominal. Esta curva 1 que baja más es carga inductiva. Esta que baja menos es carga resistiva. Y esta que va por encima de la nominal es carga capacitiva. ¿Qué significa esta que va por encima de la nominal? Bueno, que para determinadas corrientes, fíjense, para una misma corriente que le dibujo acá, por ejemplo, para una corriente de 1, que sería la nominal, miren la diferencia que tengo de tensión. En una tendría esta, con capacitiva superior a la nominal, con resistiva casi igual a la nominal, y con inductiva bastante por debajo de la nominal. Entonces, esto es la regulación. Quiere decir que depende fundamentalmente de la carga que yo estoy poniendo. ¿Y para qué me sirve? Me sirve porque estando un transformador conectado a una carga, ¿sí? Acá tengo B1, acá tengo B2', esa B2' va a ser siempre igual a la B2' nominal, 1 menos la regulación. Entonces, debo siempre, cuando el transformador está trabajando, siempre debo determinar la tensión de servicio. Esta que está acá, en definitiva, es la tensión de servicio. La tengo que determinar siempre. ¿Por qué? Porque va a ser diferente a la nominal. Entonces, cuando ahora veamos rendimiento, el rendimiento utiliza la potencia que entrega el transformador. Y la potencia que entrega el transformador está relacionada con la tensión que tiene el transformador. Entonces, error habitual en los parciales es considerar que esa tensión que está entregando el transformador es la nominal. Nunca va a ser la nominal, excepto que se los digan, nunca va a ser la nominal, siempre va a ser diferente, siempre va a ser diferente. Bien, ya que vimos regulación, nos falta ver el rendimiento de una máquina. Bueno, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento, ustedes ya saben que es el cociente entre la pérdida o la potencia. El rendimiento es el cociente entre la potencia de salida de cualquier máquina. 6 de hojas, todavía no. 4 jurásicos, le vamos a entregar 4. Sobre la potencia de entrada. Sí, díganme. No, que Nico se le activó el audio. Le estaba avisando. Sí, perdón. Está vendiendo sillas y mesas y se le activa con... Justo, sí, estaba sacando una cuenta, perdón. Qué papelón. Vamos, Nico, vamos todavía. Bueno, entonces, el rendimiento es la potencia de salida sobre la potencia de entrada, ¿sí? Ahora, como el transformador tiene rendimientos del orden del 99%, ustedes ya vieron en mediciones eléctricas que el error del cociente de dos magnitudes iguales, ¿qué es? ¿Cómo es el error del cociente de dos magnitudes similares? Dimensional. El error que se convierte en esta medida, en determinar el rendimiento. El error es mayor. Estos errores, los errores de la medida de la potencia de salida y la determinación de la potencia de entrada, se suman y ese error es mayor. Por lo tanto, no conviene hacer este cociente.
¿sí? Entonces el rendimiento lo voy a determinar como 1 menos la sumatoria de pérdidas dividido la potencia en el secundario más la sumatoria de pérdidas. ¿Saben de dónde sale esto? Sí, que lo saben. ¿Por qué? Y porque el rendimiento, la potencia de la salida, ¿cómo la puedo poner? Como potencia de entrada menos las pérdidas, ¿sí? Y eso lo divido sobre potencia de entrada. Esto me queda 1 menos las pérdidas sobre la potencia de entrada, y la potencia de entrada, ¿cómo la puedo poner? 1 menos las pérdidas, la potencia de entrada la puedo poner como la potencia de salida más las pérdidas. Y ahí tienen el rendimiento. Bien. Veamos entonces si esto tiene esta fórmula. Fundamentalmente la potencia de salida 2, ¿a qué es igual? Para un transformador monofásico, a U2 por I2 por el coseno de phi sub 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Que I2 está determinado por la carga y coseno de phi sub 2 está determinado por la carga. Pero U2, ¿de dónde sale? U2 hay que calcularlo con la regulación, por lo que vimos anteriormente. Hay que determinar cuál es ese valor. No es el nominal. Recuerden esto porque siempre me cometen el mismo error. Me ponen la tensión nominal. No. Esa tensión U2 es U20, 1 menos la regulación. Excepto que la regulación es de 0. Bueno, nos falta saber quiénes son las pérdidas. Bueno, las pérdidas en un transformador están constituidas por las pérdidas de vacío, normalmente dato, son las pérdidas en el hierro, corresponden a las pérdidas por histesis y a las de corriente por Foucault. Y las pérdidas en el cobre son variables con la corriente de carga. Las pérdidas en el cobre es I cuadrado por R equivalente. I cuadrado por R equivalente. Ojo, esa I también varía, También varía porque les vamos a pedir. Es más, el laboratorio que van a tener que hacer, tienen que calcular el rendimiento y la regulación para diferentes corrientes de carga. Entonces, cuando varía la corriente de carga, varían las pérdidas en el cobre. Y cuando varía la tensión, varían las pérdidas de vacío. Como siempre lo hacemos a tensión constante, las pérdidas de vacío son constantes. Bueno, dicho esto, acá está lo que les acabo de decir y adelantar. Para calcular el rendimiento, ahora sí, tengo que considerar el circuito completo de mi máquina. Acá está el circuito completo. Y acá tengo la potencia útil. Acá está, potencia útil. B2 y 2 coseno de phi sub 2. Ojo, esta B2 es B2, 0, 1 menos la regulación. ¿Se van a acordar? Y la regulación aquí era igual, Fabiana, porcentual. No me acuerdo. 2, 3% era. Se podría escribir con el módulo de B20 menos el módulo de B2 sobre el módulo de B2. Si no, era I2, vas escribiendo ahí por el seno de phi. Todo eso sobre B20. B2 nominal o B2 0. B20, B2 0 sería. Profe, Parece un B20. Ahí está, perfecto. ¿le hago una consulta? Sí, Las pérdidas de vacío se daba cuando no tenía cargas, no tenía ninguna carga conectada en el secundario, ¿no? No recuerdo bien. las pérdidas de vacío
estas, las Sí. calculamos para cuando no tiene carga, pero están presentes siempre que tenga tensión. O sea, cuando acá yo tengo esto conectado a una carga, y acá está circulando una corriente, las pérdidas de vacío también están presentes porque dependen de la tensión. Siempre van a estar presentes. Por eso se incluyen en el rendimiento. Estas pérdidas de vacío están acá. Y acá están las de corriente de carga por la resistencia equivalente, esta que está acá. ¿Sí? Sí, y a su vez también son las pérdidas por histéresis y por cosas, ¿no? Por Foucault. Sí. Lo que pasa es que normalmente esas pérdidas se miden en un ensayo y vienen como dato. Ok. Bien. Fabiana, si yo quiero ver dónde tengo el máximo rendimiento, dónde este rendimiento es máximo, ¿qué debería hacer? Ver el punto, digamos, el máximo en el gráfico era ¿Y qué debo hacer? derivar y igualar a cero. Muy, muy matemática mi respuesta, pero ¿Derivar respecto de quién? respecto de la corriente. Karina, ¿qué dice? ¿O no está Karina hoy? Me parece que no está. Ay, Karina, ¿qué pasó con Karina? Bueno, exactamente. Está con el gasista, me parece. Nos había dicho que le robaron algo en el gas y está haciendo. Bueno, como dice Fabiana, si yo derivo esta expresión respecto de la corriente I2, o la corriente de carga, puedo encontrar el máximo rendimiento. Entonces, si yo derivo y la igualo a cero, derivo e igualo a cero, encuentro cuando el rendimiento es máximo. Y eso lo encuentro para cuando se me cumple una condición, que las pérdidas de vacío terminan siendo igual a las pérdidas en el cobre. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo la curva de rendimiento, donde tengo el máximo rendimiento, acá tengo el rendimiento máximo, ¿sí? Esto es respecto de I2, lo tengo para esta corriente, I2, de rendimiento máximo. Y esto se da para cuando las pérdidas se igualan. Las pérdidas de vacío son iguales a las del cobre. Las pérdidas en el cobre, I cuadrado por R, hacen esto. I cuadrado por R equivalente. Y las pérdidas en el cobre, las de vacío, ¿cómo son con respecto a la corriente? ¿De quién dije que dependían? Si están en paralelo acá. Dependen de la tensión que tienen aplicada. Por lo Sí, de la tanto, no tensión del dependen de primario. la corriente. De la corriente son constantes. En el punto donde la pérdida de corriente del cobre son iguales a las pérdidas en el vacío, en ese punto, como verán, tengo el máximo rendimiento. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la forma de el máximo rendimiento. Esa corriente, ¿por qué me puede interesar? Y porque normalmente esa corriente está entre el 75 y el 80% de la corriente nominal del transformador. Quiere decir que cuando yo esté trabajando a la corriente nominal en ese transformador, no voy a estar trabajando al máximo rendimiento. Entonces, debería tener un transformador que tenga la menor posibilidad o la menos pérdidas que posible para obtener el mayor rendimiento. Ahora, ¿qué significa tener menores pérdidas?
¿podría yo llevar la corriente para rendimiento máximo al 90 o al 100%? O sea, la corriente nominal, ¿la podría hacer? Como poder se podría desde el diseño del trafo. Como poder se podía del diseño del trafo. Ahora, para hacer eso, ¿qué tengo que modificar yo? Y tendría que minimizar las pérdidas en el cobre, ¿no? Porque Yo las de tendría vacío son siempre que, iguales. claro, tendría que trabajar con esto. A lo mejor que esta curva venga acá, ahí, que haga esto. Y acá donde se me igualan, bueno, el rendimiento máximo. Bueno, trabajar con esto en realidad. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que trabajar con un transformador muy caro, entonces es imposible. El transformador va a trabajar ahí y bueno, después veré cuál es la estrategia mía para poder poner este transformador. Pero bueno, acá tengo la condición para máximo rendimiento. Miren que hay un problema que les pide el cálculo de esa corriente. Bueno, acá está. Acá está la curva de rendimiento en función de la corriente de carga. Rendimiento en función de la corriente de carga. Acá tengo I2 y acá voy a tener rendimiento. ¿Sí? Bueno, después esto se mantiene bastante constante, baja un poquito como está acá, pero el rendimiento lo tengo, miren, acá en 0,97. Bueno, en los trafos normalmente está un poquito más arriba, está en 0,99, 0,98. Y todo depende el coseno de phi. Fíjense que el menor rendimiento para una misma corriente, ¿quién lo tiene? Las cargas inductivas. Inductivo, sí. Luego sí, las resistivas y por último, las capacitivas y por último la resistiva. Ahí estoy con la curva de rendimiento. Bueno, con esto terminamos de repasar lo que vimos la clase pasada. Entonces, hasta acá estamos viendo cosas de mi transformador que tienen que ver con la calidad de servicio. Bien, pero después operativamente, mi transformador, el transformador que ustedes vayan a utilizar, interactúa con la red, ¿no? Bien, interactúa con la red y si yo pongo mi trafo, lo pongo con una red, por ejemplo, quisiera saber cuál es, yo tengo mi trafo y quiero saber qué corriente de cortocircuito circula acá cuando yo lo tengo conectado a la tensión nominal y se produce un cortocircuito en bornes. Eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo calculo esta corriente que tengo para poder determinar qué valor obtengo? Entonces, ¿cómo hacíamos el ensayo de cortocircuito? Acá poníamos una tensión de cortocircuito que era un porcentaje de la tensión nominal. Bueno, ¿qué pasa si en vez de poner una tensión reducida en el primario, pongo la tensión nominal? Bueno, en vez de que por acá circule la corriente nominal, como era el ensayo, ¿qué va a circular? Va a circular una corriente de cortocircuito. Bueno, debemos calcular o saber, por lo menos, de qué forma se puede calcular esa corriente. Bien, esa corriente de cortocircuito, que tengo yo en mi trafo, el trafo, ustedes saben que tiene este circuito equivalente. R equivalente y X equivalente. ¿Por qué? Porque voy a despreciar la rama paralelo. Por lo tanto, si lo cortocircuité, acá no hay carga, sino hay un cortocircuito, y acá puse la tensión nominal,
por aquí no va a circular la corriente nominal, sino va a circular la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito, ¿a qué va a ser igual? A la tensión nominal dividido la impedancia esta que está acá. Dividido la impedancia. Perfecto. Ahora, esa impedancia nosotros la habíamos calculado para el ensayo de cortocircuito y habíamos determinado que, ¿cómo era el ensayo de cortocircuito? Acá poníamos una tensión de cortocircuito reducido y por acá, ¿quién debería circular? La I nominal, ¿puede ser? La I nominal, correcto. Por lo tanto, la Z equivalente, ¿a qué es igual? A U de cortocircuito sobre I nominal. Bueno, ¿qué es lo que está acá? Entonces, si yo reemplazo todo esto, lo reemplazo acá, obtengo que la I de cortocircuito era la U nominal dividido Z equivalente, y Z equivalente es U de cortocircuito, y me queda I nominal acá. ¿Sí? Bien, como la I de cortocircuito es un porcentaje de la tensión nominal, ¿sí? Me queda I nominal sobre la U de cortocircuito porcentual, se me iría la tensión nominal, que es lo que está acá. ¿Cuánto era la tensión de cortocircuito en un transformador? De un 3 a un 5% más o menos. 5%. 5%, sí. Por lo tanto, la I de cortocircuito es 1 sobre 0,05 por I nominal. ¿Cuánto es 1 sobre 0,05? 20 veces la I nominal. Entonces, si yo tengo un transformador y se me produce un cortocircuito en el secundario, cuando está con la tensión nominal, la corriente que va a circular es 20 veces la corriente nominal. Entonces, cuando hablamos de cortocircuito, estamos hablando de problemas de altas corrientes, de altos regímenes térmicos. Altos regímenes térmicos, ¿sí? Eso es importante que lo sepan, altos regímenes térmicos. El transformador tiene que evacuar un calor y el calor es I cuadrado por T, por el tiempo que dura eso. ¿Sí? Entonces, una alta corriente de cortocircuito en un transformador me genera calentamientos excesivos y también genera deformaciones por las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas que van a aparecer en los bobinados. Bien, de la misma forma, el producto de la corriente que acabamos de determinar por la tensión en el secundario me define la potencia de cortocircuito. Esto es muy común para los proyectos eléctricos, definir cuál es la potencia de cortocircuito en el secundario de un transformador. Bueno, puedo determinar que lo mismo, la potencia de cortocircuito va a estar dada por la potencia nominal de mi máquina dividida la tensión, el porcentual de la tensión de cortocircuito de mi transformador. Entonces, da la potencia nominal del transformador, la potencia de cortocircuito aguas abajo, acá abajo, queda definida por la tensión de cortocircuito. Algo que les puede aparecer en alguno de los proyectos para hacer. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, bien, profe. Bien, bien. Estamos presentes. Estamos presentes, bueno, yo no los estoy viendo, pero estamos presentes. Una anécdota, profe, me tocó estar al lado del trafo 7 de 6 de 500 kV de 800 mega en el 2018 con una falla en el regulador bajo carga, o sea, prácticamente en la salida de 220.
cuando lo energizaban. Bueno, por suerte las protecciones actuaron bien y se despejó la falla en 35 milisegundos más o menos, pero salió una gran cantidad de aceite despedida de adentro de la máquina por la actuación de la válvula de sobrepresión y demás, ¿no? Pero fue una experiencia interesante. Exactamente, bueno, esos 35 milisegundos, imagínense la corriente que tiene ese transformador por al cuadrado multiplicado por los 35 milisegundos. Esa fue la energía que tuvo que eliminar el transformador en 35 milisegundos. No, la energía que recibió en 35 milisegundos, una energía calórica enorme que hace aumentar la presión interna del trafo por esa generación de calor y obviamente se expande el aceite y tiene que actuar la válvula de sobrepresión de la máquina. Bueno, una experiencia realmente muy buena, Santiago. La verdad que son temas que únicamente uno los puede ver en el campo, ¿no? Los puede ver en el campo. Profe, sí. hasta acá estamos trabajando siempre con monofásica, ¿no? Hasta acá estamos trabajando como monofásico y si me dejan en un rato arrancamos con trifásico. Pero falta bastante todavía. Vamos a ver cómo llegamos. ¿Sí? Vamos a ver cómo llegamos. Bueno, ¿qué son las tomas, Santiago? A ver, ¿qué son las tomas para regulación de tensión? Las tomas para regulación de tensión son distintos puntos en un bobinado, mediante el cual se modifica la cantidad de espiras y por ende se modifica la relación de transformación. Perfecto, perfecto, así como lo ha dicho. Entonces, si yo tengo la posibilidad de conectarme a diferentes puntos, lo que estoy cambiando, acá N2 es fijo, pero N1 es variable. Entonces, lo que estoy cambiando es la relación de transformación. ¿Para qué sirve una toma? Bueno, justamente para aquellos casos donde tengo regulaciones altas en los transformadores, necesito tocar esto ¿para qué? Para modificar la relación de transformación y subir los niveles de tensión o bajarlo, depende cómo esté trabajando mi transformador. Entonces, estas regulaciones en los trafos pueden ser fijas, ¿sí? Hay veces que nosotros vamos a ver los trafos con la salida, con un par de salidas, puede ser con 4 salidas, vamos a suponer un monofásico, y seguimos entonces con las tomas. Había dicho entonces que vamos a trabajar con, dependiendo el nivel de tensión a la salida, lo que vamos a hacer es usar diferentes tomas. Por ejemplo, esta puede ser de la tensión nominal, esta puede ser más un 5% de la tensión nominal y esta puede ser menos un 5% de la tensión nominal. Entonces, de esta forma, ¿qué hago? Y cuando... ¿Los cambios se hacen siempre sin carga? No. Hay algunos, por ejemplo, cuando nosotros vemos una plataforma en transformadores de distribución, normalmente estos son fijos, es decir, hay que hacerlo sin carga. Pero ya en transformadores importantes, como recién nos comentaba Santiago, esto está totalmente automatizado y la regulación se hace bajo carga. Entonces, esto se puede hacer bajo carga. Nos sirve también mucho en algunos autotransformadores que utilizan para, estabilizar algunas redes y esa regulación se hace bajo carga. Claramente, bajo carga es un sistema muchísimo más complejo. Pero el objetivo, ¿cuál es? Bueno, mantener determinados niveles de tensión a la salida. Entonces, acá, en un formato muy simple,
lo que le estoy mostrando es la variación de la relación de transformación, en función de la cantidad de vueltas que le puedo agregar. Una cosa bastante simple, creo que se entiende bien. Si yo le modifico el número de vueltas, en realidad, ¿qué estaba modificando? ¿Qué modificaba si modificaba el número de vueltas? La FEN, la tensión. Así que para esto tengo los reguladores en los transformadores. Puede ser que en algunas redes, a medida que crece la carga, bueno, lo puedo hacer, esta regulación que son fijas, y bueno, tengo que sacar el transformador de servicio, cambiar los terminales y volver a conectarlo. Pero esos son para, bueno, redes con crecimiento que tienen mucho más tiempo, lo puedo hacer sin ningún problema. Bien. Vamos ahora a un funcionamiento que es fundamental de los transformadores, que es el funcionamiento en paralelo. Bien, si yo tengo, como les decía y hablamos recién, un transformador donde la carga, vamos a suponer que el transformador A estaba conectado, ¿no? Y el transformador B acá todavía lo tengo abierto con esta llave. Vamos a suponer que este tiene una corriente I2A que crece muchísimo. Bien, va a llegar un momento que el transformador A, ¿qué pasaba con la regulación? ¿Qué pasaba con la regulación a medida que aumentaba la carga? ¿Qué pasaba? Ahí la tensión hacía esto, se cae. Entonces, si este valor de tensión, esto es tensión, está contraindicado por el reglamento de suministro que yo tengo, bueno, tengo que actuar. Una posibilidad, si este tiene más de una salida, vamos a suponer que tiene más de una salida, empiezo a cambiar los taps y a elevar. Va a llegar un momento que van a seguir aumentando la carga y no tengo más para regular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O cambio el transformador y pongo un transformador más grande, puedo bajar los valores de corriente, o esa red la pongo y descargo carga en otras redes, o pongo un transformador en paralelo, cierro acá, y pongo un transformador y me reparto la carga. Tiene que estar secuenciado eso. ¿Cómo? Tiene que estar secuenciado cuando agregue el otro transformador. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. Entonces, tengo que agregar un transformador. Y entonces tengo que hacer el paralelo de dos transformadores. Tengo que ver qué condiciones tienen que cumplir los transformadores para hacer el paralelo. ¿Alguien sabe cuáles son las condiciones? A ver, Santiago, ¿cómo ponemos en paralelo dos transformadores? Bueno, primero tienen que tener la misma tensión en la salida, si no tendrían que, digamos, si no se genera una corriente circulante, y en principio deberían también tener la misma impedancia de cortocircuito, la misma impedancia interna para tratar de evitar eso. Bien. ¿Qué más tendría que cumplir? A ver. La misma tensión. Bueno, misma fase. Misma fase. Misma secuencia de fases. Bueno, sí, secuencia de fases también. Y la misma frecuencia. Secuenciado. Bueno, sí. Uno da por hecho ya que es todo 50 Hz, pero es cierto. Y si estoy conectado a la misma tensión en el primario, ¿qué deben tener estos trafos? La misma relación de transformación.
La misma relación de transformación. Acá también puede ser que los tenga conectados a diferentes tensiones. Este está conectado a diferentes tensiones y acá, bueno, en el secundario están conectados. ¿Podría darse este caso? Sí, tranquilamente. A ver, Santiago, decime. Yo te Y digo, por a ejemplo, ver, yo te digo lo siguiente, mirá. Acá tengo 132 kilovolts. Decime una que pueda ser acá U1A y una que pueda ser U1C. por ahí podrías tener una barra, la U1A de 500 kilovolts. Sí, y la Una 1C. barra de 220. Muy bien, de 220 kilovolts. Perfecto. 220 kilovolts. Perfecto. Y eso es real. Lo que acaba de decirnos Santiago es real porque son las diferentes posibilidades que puedo tener para, bueno, tener una salida única en 132 kilovolts y acá empezar a transmitir a otros lados. Perfecto. Bien, bueno, avancemos un poquito. ¿Cómo? Para baja tensión se lo hace también, ¿no? No se te escucha bien, o acércate un poquito más o escribilo, porque yo por lo menos no lo escucho bien. Y para baja tensión también lo hace, digo, por ejemplo, si tenés una tensión de 13200 con una salida de 400, podés poner un, qué sé yo, un grupo electrógeno y también hacer lo mismo, si necesitas más carga. No, bueno, ahí sería otra cosa. Ahí sería, en ese caso sería otra cosa. No sería poner dos transformadores en paralelo. En ese caso vos tenés un trafo que está a una barra y en esta barra ahí tenés un generador. Claro, para alimentar a la barra en caso de que se necesiten más, ¿no? Sí, bueno, esto está acá con un enclave, con este, cuando yo abro la 1, cierro la 2, o entrega uno o entrega el otro. Puede ser No, que, los dos a la vez, profe. Los dos a la vez. también, bueno, puede ser que cierre los dos y sí, también. ¿Sí? Es la misma condición. Bueno, en ese caso, ¿Es el mismo principio entonces? y en ese caso, tiene algunas cositas más, es la puesta en paralelo de un generador con la red. En ese caso, yo tengo el generador y lo voy a poner en paralelo con una red. Y esa red se llama una red de potencia infinita. Y tiene otras condiciones que tiene que cumplir. Pero se puede hacer. Ahí se tiene que ver el tema del sincronismo, ¿no, profe, también? Exactamente. Y fundamentalmente, bueno, acá sí, lo que tiene valor, que para el anterior no tiene tanto valor, porque efectivamente vamos a trabajar con 50 Hz. Cuando yo ponga un generador mío, tiene mucho valor la frecuencia, porque, bueno, la velocidad del generador la tengo que regular para que me dé la frecuencia de la red, o una frecuencia muy parecida. Entonces, en el paralelo, esa parte juega algo importante y eso tiene que ver con el sincronismo de la máquina. Bueno, condiciones para poner en paralelo. Cuando existan dos fuentes de alimentación, sus frecuencias deben ser iguales y las tensiones deben estar en fase. En caso de una sola fuente de alimentación, las relaciones de transformación deben ser iguales. ¿Sí? En realidad, lo que yo quiero es que, si voy a poner en paralelo un transformador, las tensiones coincidan en módulo y en fase. Tienen que coincidir en módulo y en fase. Y las polaridades instantáneas de los bornes a conectar entre sí también deben ser iguales, para lo cual tengo que saber cuáles son los bornes homólogos. Santiago,
¿Un borne homólogo qué es? Bueno, el borne homólogo es donde en ambos bobinados de primario y secundario coincide la tensión y en fase, digamos, la fase de la tensión. No sé bien cómo explicarlo. En este borne homólogo que se ponen con asterisco, la FEN, en ese caso, tengo la parte positiva, y en este otro borne homólogo tengo la misma polaridad de la FEN E2. Entonces, bornes homólogos se caracterizan porque tienen iguales las polaridades instantáneas de la FEN inducida en el primario y en el secundario. ¿Sí? En ese momento tendrán los valores de tensión con la misma polaridad. Bien, puedo determinar, esto lo podemos hacer en el laboratorio, ¿sí? Conectar los bobinados en serie, la salida o el primario en serie con el secundario, ¿sí? Y medir con un voltímetro. Cuando el voltímetro me mida la suma de las tensiones de los bobinados, ahí tendré la polaridad adictiva. Y si me mide la resta, ahí tendré la polaridad sustractiva, ¿sí? Entonces, esta es una forma de determinar los bordes homólogos que lo podemos hacer en el laboratorio con un simple ensayo. Esa forma, profe, que cuenta es la que se usa también en la práctica cuando hay que chequear la secuencia de fases, por ejemplo, de algún transformador nuevo o algo con algo que se va a conectar. Muchas veces se utiliza esto de medir la polaridad aditiva o sustractiva entre lo que se va a conectar con el trafo nuevo. Claro, porque si uno le metió la polaridad al revés, lo desfasó 180 grados. Entonces, yo digo, conecto la fase R con la R, la S con la S y la T con la T. Ahora, lo que pasa es que lo conecté la T con la T, pero estaban desfasados 180 grados. Aparece un problema enorme. Profe, en la figura anterior, en la lámina anterior, en la primera figura, ¿por qué están los dos bobinados en un solo, como alineados, y no uno en un lado y otro en otro? Es lo mismo, porque ¿qué es lo que importa acá? ¿Qué es lo que nos importa? Nosotros lo que nos importa para esos bobinados flujo magnético. Es más, yo podría tener otro bobinado acá. Y sería un transformador E1, E2, y acá le pongo E3. Santiago, ¿existen estos transformadores? Existen. ¿Y cómo se llaman? Y con arrollamiento terciario en general, o de 3 arrollamientos. Transformador de 3 arrollamientos, exactamente. Ahí es interesante, profe, ver dónde está el punto homólogo en ese tercer arrollamiento. Bueno, hay que medirlo, hay que ver dónde está. Hay que medirlo porque depende si lo arrollé de esta forma o lo arrollé de otra. Teóricamente debería estar acá, pero bueno, habría que medirlo. Pero transformadores de alta tensión, o sea, de distintas tensiones. Puede ser uno de 220 y otro, qué sé yo, de 180, ¿no? exactamente. Acá lo que importa, para quien me preguntó, es el flujo mutuo. Ese flujo mutuo, esa variación de flujo mutuo respecto del tiempo, que va a determinar las diferentes FEN. Entonces, no importa si está arrollado acá, está arrollado acá, ¿sí? Bueno, en este caso, al arrollé 1, tengo un transformador de 3 arrollamientos, que sería así. Lo que a mí me interesa es el flujo mutuo. El flujo mutuo. Buenísimo. Bien.
avanzamos. Bueno, acá es cómo determinamos la polaridad, ¿eh? Se elige un bobinado como referencia, se conecta el extremo de un bobinado de referencia, en el primario, con el extremo de cualquier otro bobinado, ¿eh? Elijo este bobinado y conecto el extremo de este con el extremo de otro y lo mido con un voltímetro. ¿Sí? Bien. Aplicamos tensión al primario y se mide la tensión inducida en el secundario. De esta forma tengo la polaridad aditiva o sustractiva y de esta forma tengo la conexión de los transformadores. Bueno, dijimos que vamos a conectar los transformadores con los mismos bornes homólogos. Entonces tengo acá el borne homólogo del A, lo conecto acá, y el borne homólogo del B lo conecto acá. Están los dos a la misma barra, a la misma tensión. Bien, yo conecté esto. El transformador A me va a entregar la corriente IA al secundario, y el transformador B me va a entregar la IB al secundario. Las dos, IA más IB, ¿qué hacen? La I total. La I total es IA más IB. Entonces, de esta forma, la carga, fíjense que se ve reforzada, la carga se ve reforzada con la corriente que entregan cada transformador. Bueno, y ahí terminó el problema, Santiago. ¿Qué problema hay con el paralelo de los transformadores? Bueno, nada, problemas hay muchos. Lo que comentabas vos, que tienen que tener la misma tensión, la misma frecuencia, la misma fase, fundamentalmente. Y después el tema de que si las impedancias internas son distintas, va a haber alguna diferencia en la corriente que aporte cada uno, y bueno. Bueno, veamos entonces, ahí. vamos a ver, algo nos está contando Santiago. Vamos a ver, entonces, ¿cómo era el modelo equivalente de un transformador? Dijimos que tenía una resistencia equivalente y una reactancia equivalente, ¿sí? Simplificado acá y acá. B1 y acá teníamos B'2. R equivalente, X equivalente. X equivalente, ¿quién es? X1 más X'2. R equivalente lo mismo, R1 más R'2. Bien. Si esto es el modelo equivalente para transformador A, el transformador B tiene el mismo modelo. Bueno, esto es lo que hago acá. ¿Sí? Esto es lo que hago acá. Ahora bien, rama paralelo yo la voy a despreciar porque para el paralelo la verdad que no me va a sumar nada. Entonces, el circuito que me queda es este. Me queda este circuito. Este circuito, en definitiva, ¿qué está considerando? Y está considerando la ZA y la ZB de cada transformador, la IA y la IB, ¿sí? La rama paralelo las he despreciado, y la tensión común a la salida. Como están conectados al mismo punto, tienen la tensión común a la entrada y van a tener la tensión de servicio a la salida. ¿Sí? Bien. Como tienen la misma tensión de salida y como tienen la misma tensión de entrada, ¿qué sucede? Las caídas de tensión acá, IA por ZA, es lo mismo que la caída de tensión acá, IB por ZB. ¿Sí? Entonces, IA por ZA es igual a IB por ZB. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Qué es esto que está acá? Bien. Sí. Esos puntitos, ¿son puntitos los que puso arriba? Y son puntitos, porque esto ya, ¿quién es esta corriente? Esta corriente I, A, ¿cómo es? IA módulo
por E a la J phi A. Ojo, porque estamos hablando de fasoriales. Por eso le iba a decir, el puntito Por significaba supuesto. factoriales. Está Sí. bien. No sabía si eran Y B las es primas de... módulo de IB por E a la J phi B menos Está bien, menos. está bien. Está bien. Ahí Yo está. lo que quería preguntar era si esos puntitos eran de fasoriales o eran rayitas, porque lo estaba refiriendo al primario No. o al secundario, pero está bien. Ahora Bueno, sí. entonces la relación IA sobre IB es ZB sobre ZA. ¿Sí? Si yo multiplico a todos por U20, arriba y abajo, me queda que U por I, ¿quién es? S. U por I es S. Si es UA por IA será SA. Bueno, entonces me queda que SA sobre SB es ZB sobre ZA. Bien, ZB sobre ZA. Si, como habíamos dicho, la corriente en la carga es la suma de las dos corrientes, ¿sí? Entonces, si yo hago la suma de las dos corrientes y pongo una en función de la otra, voy a obtener que IB va a ser igual a I total ZA dividido ZB. Lo mismo para IA. O sea que la corriente que me entrega B es o la corriente total que va a recibir de parte de B es una relación de las impedancias de mi transformador. De esta forma tengo IA e IB. Hasta acá no hice nada raro. O sea, la única suposición es esta. Parto de que las caídas eran iguales, pero esto es cierto, lo estamos viendo ahí. Si están conectados los dos al mismo punto, las caídas de tensión son iguales. Bien, con esto puedo determinar IB e IA. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa determinar? SA y SB para ver qué es lo que cada uno de los trafos me aporta. Pasamos una más. A ver. Voy a dejar acá. Bien. Bien. Entonces, si lo que ustedes están viendo ahí, yo lo multiplico acá, lo multiplico por U, lo multiplico acá por U2 y acá lo multiplico por U2, ¿qué me queda? Me queda que S2, perdón, SB, es igual a S total, Z más ZB. Y acá lo mismo. Si yo multiplico todo esto por U, me queda lo mismo. Bien, si yo hago el cociente de esas dos cosas, tengo que SA sobre SB, la suma de las dos impedancias se me van en esos cocientes. Y me quedan que SA es ZB sobre ZA. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, es un poco lo que decía Santiago. Si las impedancias son iguales, el reparto de SA con respecto a SB, es decir, la potencia que entrega cada uno de los trafos, es equivalente a... van a ser iguales. Van a ser iguales. Bien, pero falta algo. Falta algo. Por eso yo les había dado los valores por unidad a ustedes. Les había dado los valores por unidad. Yo quiero determinar, yo tengo la ZB y tengo la ZA. Pero ustedes saben que
si yo quiero trabajar con valores por unidad, si a un valor, por ejemplo, ZA en ohm, lo divido por un valor Z base, también dado en ohm, ¿qué obtengo? Una Z por unidad. ¿Qué quiere decir Z por unidad? Bueno, una impedancia que no tiene unidad, porque eso se llama por unidad. Es un valor real, un valor por unidad, es igual a un valor real dividido un valor base. Este valor base lo elijo yo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, porque vamos a suponer que tengo resistencias o muy altas o muy bajas, y es un lío bárbaro. Vamos a decir que tengo resistencia del orden de los miliohm. Entonces, para mí es un lío bárbaro trabajar con 0, 0, 0, bueno. Y quiero trabajar con una resistencia por unidad. Entonces, vamos a suponer que el valor real era 0,018 ohm. Bueno, yo podría elegir el valor de 0,010 ohm como base. Por lo tanto, mi resistencia por unidad, ¿de cuánto va a ser? De 1,8. Tendría que sacar un cerito acá, ¿no? Ahí está. Sería 1,8 por unidad. Y yo trabajo todo por unidad, mi circuito, y al final, cuando terminé todos los cálculos, ¿qué hago para saber el valor real? Vengo y lo multiplico por el R base, y ahí obtengo el valor R en ohm, el valor real. Bueno, esto es lo que se hace cuando se trabaja en valores por unidad, ¿sí? Esto es lo que se hace cuando se trabaja en valores por unidad. Al valor real lo divido por un valor base que lo elijo yo, lo elijo yo. Entonces, esto se trabaja, bueno, lo van a trabajar mucho con Ignacio, no sé si ya no, los que trabajaron en instalaciones ya lo vieron. Entonces, en un circuito se eligen los valores base. ¿Qué valores elijo? El que quiero, el que más me convenga. Si yo tengo un transformador de 100 kVA, bueno, voy a elegir la potencia base 100 kVA. ¿Para qué? Porque cuando trabaje con potencia voy a tener 1 por unidad. Bien, entonces cuando trabajo con circuitos, debo elegir valores base. Bien, ¿qué valores base elijo? Y valores que puedan quedar determinados uno y el otro. El que siempre se elige es la potencia base aparente. Y el otro que se elige es la tensión base. Por lo tanto, la corriente base va a quedar determinada con esto, ¿no? Como S base dividido U base. Lo mismo, la Z base va a quedar determinada por esto, ¿sí? Va a quedar determinada por la U base al cuadrado sobre la S base. Bien, si yo vengo y acá pongo la Z base, la reemplazo, ¿sí? Si yo reemplazo la Z base, acá están calculados la Z base como un nominal sobre ese nominal, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo la ZB, la ZB, ¿por quién la debería reemplazar? Por el valor ZB es Z por unidad B dividido Z base B. Y acá tendría Z por unidad A dividido S,
perdón, Z base A. ¿Sí? Bueno, si yo reemplazo todo esto y tengo que extraer estos valores que están acá, voy a llegar a que el cociente de SA sobre SB, SA sobre SB, que lo voy a mostrar lo que sigue, me va a quedar en función de SA sobre SB, SA sobre SB, me va a quedar como Z por unidad B dividido Z por unidad A por S nominal A sobre S nominal B. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si Z por unidad A es igual a Z por unidad B, quiere decir que SA sobre SB es igual a S nominal A sobre S nominal B. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo dos transformadores de diferente potencia en paralelo, yo pongo este trafo acá de 100 y pongo este trafo acá de 400 y los pongo en paralelo, ¿sí? Vamos a poner 100 kVA, 400 kVA. Los pongo en paralelo. Si tienen la misma impedancia por unidad, entregan las potencias de acuerdo a la relación que tienen y se la reparten en forma equilibrada. Por ejemplo, si yo demando acá 500 kVA, me va a entregar 401 y 100 otros. Si yo demando 250 kVA, uno me va a entregar 200 y el otro me va a entregar 50. Es natural, ¿por qué? Porque se reparten las cargas de acuerdo a el valor de la Z por unidad. Al ser igual, es totalmente equilibrado. Esa sería la mejor condición para que yo pueda poner en paralelo. ¿Por qué? Porque si no me excedo de la potencia nominal, sé que los trafos nunca van a exceder las potencias nominales unitarias de cada uno de ellos. Esto es importantísimo. Ahora sí, estos transformadores no tienen la misma Z por unidad. ¿Qué sucede? Bueno, va a suceder que uno de ellos va a llegar primero, no importa la potencia, puede ser el más chico, puede ser el más grande, va a llegar primero a su corriente nominal que el otro. Entonces, cuando el segundo, más descargado, entregue su potencia nominal, vamos a suponer que estamos pidiendo todo, el otro va a estar entregando una potencia mayor a la nominal. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que tengo un desequilibrio y ahí tengo numerosos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque voy a tener calentamiento en mi transformador. Y eso se da cuando tienen diferentes impedancias por unidad. Esto es importantísimo a la hora de poder elegir un transformador. ¿Sí? Bien. Entonces, yo puedo tener paralelo de trafo, puedo tener un trafo de igual Z por unidad, y después puedo tener, para igual Z por unidad, puedo tener trafo de igual relación X sobre R o diferente relación X sobre R. ¿Qué significa eso? Bueno, la relación X sobre R significa que me va a determinar el valor del ángulo de la corriente. Por ejemplo, el ángulo de IA por E a la menos J phi A, la relación XA sobre R equivalente A determina el phi A. Y la relación X equivalente B
sobre R equivalente B determina el phi B. ¿Sí? Si tienen la misma relación de transformación, ¿qué van a tener? Phi A es igual a phi B. Entonces tengo la corriente A y vamos a suponer que la corriente A igual a la corriente B y esta es la corriente total, todas en fase. Entonces, a partir de la tensión en el secundario, esta U2, ¿sí? Para tener la tensión acá, la U20, en el primario, ¿qué tengo que sumar? Las caídas en I por R y las caídas en I por X, ¿sí? Y A por XA va a ser igual a IB por XB, y acá tengo la tensión en el primario. Bueno, acá tengo el fasorial del paralelo de dos transformadores que tienen la misma relación X equivalente sobre R equivalente. O sea, pueden ser diferentes los trafos, pero que tengan la misma relación. En ese caso, tengo un fasorial totalmente equilibrado. Totalmente equilibrado. Bueno, les puedo mostrar un fasorial con diferente relación X sobre R. Entonces, si tengo diferente relación para diferente relación X sobre R, ¿qué voy a tener? Que phi A es diferente a phi B. Entonces, acá tengo phi A y acá tengo phi B. Entonces, voy a tener diferentes caídas internas. Acá lo estoy viendo. La roja, fíjense cómo difiere de esta otra que está acá. En definitiva, las dos tienen que converger al mismo punto porque la tensión en el secundario es la misma para los dos. Pero los dos tienen diferente relación X sobre X equivalente sobre R equivalente. Vamos a suponer que las impedancias por unidad son iguales, entonces los transformadores entregan la potencia de acuerdo a la relación de sus potencias nominales, SA sobre SB, la potencia que entregan, va a ser equivalente a S nominal A sobre S nominal B. Entonces, van a repartirse en forma equilibrada las cargas que van a entregar. Cuando yo digo repartirse, vuelvo a hacer esto. Tengo este transformador en paralelo con este transformador. ¿Sí? Esta tensión, donde están colgadas todas las cargas, esta tensión U2 es la misma. Gracias. Bien. Bueno, tengo ya, cuando estoy hablando de SA y EB, en realidad estoy hablando para una misma tensión, estoy hablando de cuánta corriente está entregando cada uno de ellos. Entonces, si en este caso, para diferente relación X equivalente sobre R equivalente, o sea, diferentes parámetros, los trafos entregan, si tienen la misma para igual Z por unidad, entregan la misma potencia o se reparten en forma equilibrada las potencias, lo único que lo hacen ¿con qué? Con un rendimiento diferente, es decir, con más pérdidas, uno con más pérdidas activas que el otro. ¿Por qué? Porque el uno es, fíjense, el IB es más inductivo que el IA. Entonces lo van a hacer con diferente rendimiento. En este caso, el IA tendrá un rendimiento que es, o el transformador A tendrá un rendimiento que es superior. ¿Sí? Es la diferencia que tenemos con cada uno de ellos. Bien. Esto yo lo que les recomiendo es, hay que estudiarlo, hay que leerlo bien, bien, bien del apunte. ¿Sí? Hay que leerlo bien del apunte que está,
Es fácil, solamente hay que entender y después tratar de hacer algunos de los problemas que les mandamos. Bien, ahora les presento este tema. Yo voy a hacer mucho hincapié en lo anterior, pero este tema es importante que lo sepan. Cuando yo tengo diferentes tensiones y que quiero hacer el paralelo de dos trafos, tengo este trafo, y quiero hacer el paralelo con este otro trafo que tengo acá, y esta tensión U2A, U2B, son ligeramente distintas, ¿qué va a aparecer? Bueno, ahí Santiago lo había dicho. Aparece una corriente de circulación entre los trafos. Aparece una corriente de circulación. Esta corriente de circulación, ¿qué va a suceder? Y esta corriente de circulación se va a sumar a la corriente IA que ya tenía. Entonces, me va a producir problemas porque me va a generar calentamientos. Y esas corrientes de circulación se da como la diferencia de las tensiones dividido las dos impedancias. La diferencia de tensión respecto a impedancia. O sea, cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la corriente. Para tensiones iguales, este término obviamente se hace igual a cero. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta y tenemos que tratar de evitarlo. Bueno, lo mismo pasa con los generadores, ¿no? Cuando los ponemos en paralelo, siempre tenemos que tener en cuenta que lo hagamos con tensiones similares. Bueno, habíamos hablado hoy de cuando yo tenía un trafo, podía calcular la corriente de cortocircuito cuando por acá, cuando esto se cortocircuitaba, y también puedo determinar ahora qué pasa cuando pongo un segundo trafo con esa corriente de cortocircuito. Bueno, en este caso, de acuerdo al teorema de superposición, la corriente total va a ser la suma de la corriente de cortocircuito del A y la del B. ¿Sí? Eso es la tensión nominal dividido en la impedancia de cortocircuito. Por lo tanto, me queda que la corriente de cortocircuito es la tensión nominal 1 sobre Z de cortocircuito A más 1 sobre Z de cortocircuito B. ¿Qué sucede? Bueno, se ve incrementada, ¿no? Porque el paralelo de estado de resistencia va a ser menor todavía, la va a bajar, por lo tanto, la corriente se va a ver aumentada a medida que yo agregue un trafo, y se va a ver aumentada como el producto o el paralelo de las dos impedancias. Bueno, ahí la tienen, como sería la corriente total, tensión nominal dividido el paralelo de las dos. En la medida que sigan colocando transformadores en paralelo, seguirá aumentando la potencia de cortocircuito sobre la barra A. Sobre esta barra aumentará. A medida que ponga más transformadores, tengo que ir sumando las inversas de la impedancia. Ese valor va bajando, me va aumentando la corriente. Bueno, esto también sirve, fundamentalmente todo esto ustedes lo van a ver en instalaciones eléctricas, ¿sí? Cuando tengan que hacer cálculo de cortocircuito. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Como mucha información junta. Los extremos de las bobinas entre sí. X con S. Y con D. Y R con Z. Ahí está. Y ese está conectado así. Ese está conectado de esa forma, ¿sí? Entonces ahí tengo una conexión estrella-triángulo. Bueno, ya sabemos que en estrella las corrientes de fase son iguales a las corrientes de línea.
¿sí? Y que las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea dividido raíz de 3. Esto tiene N1 espira, esto tiene N2 espira, por lo tanto hay una relación de transformación. ¿Sí? Entonces, la tensión en el secundario siempre va a ser la tensión que estoy teniendo acá, es esta tensión que está acá, esta tensión, pero ¿qué pasa? Lo tengo que dividir por la relación de transformación. Lo mismo le va a pasar a la corriente. A la corriente tengo que multiplicar por la relación de transformación. Y ahí tienen los valores reales. Acá está, bueno, perdón, acá. Porque lo tengo que hacer por fase, no por línea. Siempre lo voy a hacer por fase de transportar y considerar la relación de transformación en la corriente y en la tensión. De esta forma, tengo transformadores que pueden conectarse con diferentes conexiones, tanto en el primario como en el secundario. Bueno, acá están las otras. Un transformador estrella, perdón, acá este transformador tiene la siguiente notación. D, que significa mayúscula en el primario, D es triángulo, secundario, I en estrella. ¿Sí? Este transformador que está acá es D, ¿por qué? Porque en el primario es triángulo y en el secundario es triángulo. Cuando está en triángulo, la notación es D, cuando está en el primario, y minúscula cuando está en el secundario. D en el primario y acá I en el secundario. Santiago, ¿qué le falta a esta notación? El grupo de conexión, ¿no? El grupo de conexión. El clock. Por ejemplo, DI6, DD0, el grupo de conexión. ¿Qué es el grupo de conexión, Santiago? Digamos, sería como una rotación de las fases respecto en el secundario respecto del primario. Sí. Bueno, es el desfasaje que existe entre el primario y el secundario. Entonces, agrego, cuando tengo que poner en paralelo los transformadores, cuando hablamos de transformadores trifásicos, tienen que tener el mismo grupo de conexión. ¿Sí? Que esto se los tengo que enseñar. Lo único que le agrego para cuando tengo los transformadores en trifásico. Bien, fíjense esto que está acá, es lo mismo, y es importante que ustedes puedan mirarlos y puedan asimilar un poco esto, ¿no? Cómo son lo de las corrientes. Fíjense, cuando es estrella, cuando es triángulo, triángulo, bueno, las tensiones de fase son las mismas. Ahora, ¿qué diferencia va a haber entre esta tensión de fase de primario y esta que está en el secundario? Bueno, la única diferencia, ¿dónde está? En la relación de transformación. ¿Qué diferencia entre esta corriente y la corriente de acá? La relación de transformación. Lo mismo acá, ¿no? Entre esta de fase y esta de fase, la relación de transformación. Bueno, estaría interesante, si tuviéramos tiempo, que ustedes investiguen dónde conviene conectar un trafo, por ejemplo, triángulo, estrella. Este trafo es triángulo, estrella. ¿Sí? ¿Dónde conviene conectar? ¿Alguien sabe dónde conviene conectar ese trafo? Media La baja. distribución, ¿no es? Los que están cerca de las casas. Estos transformadores no tienen estrella triángulo. Triángulo estrella. Ese trafo es muy característico en los sistemas de generación. A la salida de las centrales, yo tengo generador y tengo trafos que elevan la tensión. Acá en el primario 15 kilovolts y acá en el secundario 500 kilovolts. Miren la diferencia.
Bueno, este trafo acá es en triángulo y este que sale acá es en estrella. Y acá puedo poner un tercer arrollamiento, que también podría ser en triángulo, para los servicios auxiliares de la central. Depende. Pero miren qué tremendo trafo, 15 a 500. Bueno, este es común acá, verlo acá. Bueno, normalmente los sistemas de distribución es estrella-estrella. Normalmente lo van a tener en estrella-estrella. Bueno, acá tiene la conexión estrella-estrella. Esto normalmente, bueno, acá va con neutro. Bueno, esto que está acá es el neutro. Este puede ser el neutro y este neutro a veces que puede ir a tierra, bueno, puede ser con retorno para la iluminación, bueno, puede tener diferentes tipos de cosas, ¿no? Así que depende la característica que le quiera dar y el uso que también le quiera dar a mi máquina. Bien, el circuito equivalente del trafo es el mismo que nosotros conocemos, ni más ni menos, ni más ni menos. Es el mismo que conocemos. Ni más ni menos el mismo que conocemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a trabajar con valores por fase, ¿sí? Vamos a trabajar con valores por fase. Esto va a ser por fase y esto obviamente por fase. Entonces, acá está el esquema unifilar de un trafo trifásico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajemos con un trafo trifásico, vamos a seguir trabajando con el mismo circuito equivalente, ¿sí? Esto. Ahora, estos valores de R equivalente y de X equivalente son valores por fase. ¿Cuándo entra el transformador trifásico? Bueno, cuando calculamos rendimiento, porque por las pérdidas van a ser de una fase, no, las pérdidas van a ser de las tres fases. ¿Sí? Entonces, únicamente ahí. Pero siempre vamos a determinar los valores por fase de los parámetros. Esto vamos a poder avanzar mucho cuando empecemos a hacer los problemas. Bien. Para obtener los parámetros de un transformador trifásico, que de hecho lo que tenemos en el laboratorio son trifásicos, bueno, tenemos que medir las pérdidas totales. ¿Sí? Las pérdidas totales para un sistema trifásico o de 3 hilos se pueden medir con 2 batímetros. Con 2 batímetros, tomando un punto común, ¿sí? Y puedo hacer la lectura de la potencia total, va a ser la suma de los 2 batímetros. Después puedo medir la corriente, la puedo medir en uno solo y la tensión en uno solo. Pero la potencia tengo que medirla en 2 redes, perdón, en 2 hilos. Puedo hacer también medición en 3 hilos, agregando un tercer batímetro, pero ya no tomo en el punto medio, sino los 3 batímetros se toman a un punto común. Este es un tema de mediciones. Espero que la hayan cursado porque para venir a la clase es importante haber medido o saber qué es lo que vamos a medir. Entonces, cuando hagamos los ensayos de vacío y cortocircuito, luego vamos a determinar los valores por fase de la máquina. Bueno, está lo mismo que ya les hemos dado en la clase anterior, lo van a tener para un transformador trifásico. Lo único que, por ejemplo, cuando saco la resistencia equivalente, ¿sí? Es la potencia, ahora es 3 veces la potencia que estábamos considerando, ¿no? Cuando a mí me den las pérdidas en cortocircuito, va a ser 3 veces I nominal al cuadrado por R equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que la potencia es 3 veces la potencia de cada una de las fases. Y está ahí porque como es trifásico, es 3 veces la potencia de cada una de las fases. Bien.
Tensiones de cortocircuito característica, potencia nominal hasta 2000 kVA de 4 a un 6%. A medida que aumenta la potencia, la tensión de cortocircuito aumenta. Bien, vamos terminando. Vamos terminando, pero quiero mostrarles acá cómo sería el caso de un trafo trifásico. Vamos a poner un poquito de calor. Bueno, miren, el trafo trifásico, lo que les decía hoy, es 3 transformadores monofásicos, 3 transformadores monofásicos, transformador A, transformador B y transformador C, trabajando en un banco, ¿sí? Trabajando en un banco. Miren, todas las salidas acá las he puesto en una parte común, ¿sí? Todas las entradas y todas las salidas, quiere decir que este trafo es estrella, estrella. ¿Sí? Entonces, luego hay que ver cómo son los circuitos magnéticos de mi transformador. Pero 3 transformadores de esta forma, 3 transformadores conectados de esta forma, constituyen un banco trifásico. ¿Sí? Un banco trifásico. Entonces, podría asimilar a esto que está acá, una representación esquemática, donde, por ejemplo, la fase R esté acá, esto es R, esto es R chiquita, la fase S podría estar acá, y la otra fase acá en el medio. Ahí tienen un transformador trifásico. Esto normalmente puede hacer así. En este caso, la suma de los flujos en R, los flujos en S y el flujo T tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, no lo vamos a estudiar acá, pero acá aparecen circuitos magnéticos acoplados y dependientes uno del otro. Acá hay que hacer todo un estudio, todo un trabajo interesante para ver qué sucede con un transformador trabajando de esta forma. Bien. Una pregunta. ¿En el laboratorio tenemos trifásico? En el laboratorio tenemos trifásico. Sí, los transformadores que tenemos en el laboratorio son trifásicos. Bien, nosotros vamos a tener 3 flujos que van a estar separados 120 grados, ¿sí? Y las tensiones aplicadas que voy a obtener van a estar separadas 120 grados. Bien, circuitos magnéticos acorazados o cuasi independientes, tienen columnas centrales, y en las columnas laterales estoy poniendo la sección de mis bobinados. Esto es cómo se distribuyen los bobinados que tengo. Bien. El funcionamiento en paralelo de estos transformadores, lo único que tengo que agregar es el grupo de conexión a los mismos. Lo único que tengo que agregar es el grupo de conexión, que les vamos a mostrar qué significa un grupo de conexión. Por ejemplo, si yo tengo un transformador con la fase R y la conecto de esta forma, ¿sí? Yo tengo la estrella del primario, así, R, S y T, y en fase voy a tener la estrella del secundario, R, S y T. Bien, entonces el desfasaje entre primario y secundario, ¿cuánto es?
Bueno, para eso superpongo la estrella del primario y superpongo la estrella del secundario. ¿Cuál es el ¿Y el desfasaje ¿Cero? entre UR y UR? Sí, ¿Cero sería? 0. Por lo tanto, si este trafo está conectado de esta forma, se dice, vamos a suponer que está conectado a una estrella, que este trafo es I, y el desfasaje es 0. ¿Cómo mido ese desfasaje? Voy a hacer como si fueran las agujas del reloj. Voy a hacer como si fueran las agujas del reloj. ¿Sí? Cada 30 grados voy a decir que es como si fueran las agujas del reloj. Cuando están en fase es 0, cuando están a contrafase es 6, acá es 9 y acá es 3, obviamente acá tengo 10, tengo 11. Cada uno de estos, que es de 0, cada uno es 30 grados. Cada parte de la aguja del reloj son 30 grados. Si en vez de conectar así, este lo hubiera conectado al revés, miren qué pasa si lo conecto al revés. Si yo lo conecto al revés, de conectarlo de una forma, lo conecto de otra forma a mi arrollamiento. Si en esto que les dibujé hoy, si yo tengo mi trafo ahí, ¿no? E invierto el arrollamiento y lo pongo al revés, por ejemplo, ahí, entonces, en este caso el punto homólogo me va arriba, antes lo tenía también arriba, igual que el bobinado superior, y me quedan desfasados 180 grados. Entonces, la estrella del primario, UR, la voy a tener así, pero la estrella del secundario, ahora la voy a tener UR chiquita acá, ¿sí? Allá tendré US y ahí tendré UT. Entonces, ¿cuál es el desfasaje entre primario y secundario? Es esto que está acá. ¿Cuánto es esto? 180 grados. Habíamos dicho que dividíamos cada unidad en 30, o sea, 6. Ese trafo, si está conectado en estrella, es I 6. Lo que está acá, I 6. Bueno, después puedo cambiar. Profe, Sí, según los puntos homólogos voy a tener ahí los devanados desfasados, según exactamente. cómo esté el punto homólogo. Porque yo Ok. puedo cambiar, sí, yo puedo cambiar las conexiones. Por ejemplo, yo tengo mi trafo así, ¿no? En realidad el trafo para ustedes son 6 bobinas. 3 en el primario y 3 en el secundario. Esto es R, S, T, X, Y y Z. R, S, T, X minúscula y Z. ¿Sí? Vamos a suponer que los conecto en estrella. Bueno, yo la estrella, por ejemplo, la puedo hacer acá, en el primario ahí y ahí. Pero si en el secundario, en vez de ser la abajo, la hago acá, ¿qué pasó? Y lo que quedó desfasado en 180, es lo que hice recién. Y yo las tomas del secundario para la carga la tomo acá. Es lo que acabo de hacer. Lo que vos me decías justamente. El punto homólogo estaba acá, el punto homólogo estaba ahí, yo lo invertí, 180 grados de desfasaje. Eso es lo que le denominamos grupo de conexión. Hay un montón de grupos de conexión, porque puedo ir cambiando mis diferentes trabajos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver recién, si lo giré 180 grados, es I6, como está acá. Y así un montón de posibilidades
Acá hay uno que coincide, fíjense cómo coincide, y 0. Profe, Sí, ¿de qué sirve cambiar o para qué se conecta de esa forma diferente, cambiando las fases? bueno, esto tiene que ver mucho con la utilidad de los trafos, en función de cómo los vamos a utilizar, ¿sí? Cómo los vamos a utilizar. Tiene que ver mucho con algunos temas que nosotros nos vemos acá, que son para funcionamiento con carga desequilibrada, donde ahí tenemos que trabajar con componentes simétricas. Entonces, bueno, cada uno de estos trafos tiene vamos a decir, una funcionalidad, por eso que pueden venir de diferentes configuraciones. Acá están las configuraciones más comunes, ¿sí? Están las configuraciones más comunes para los trafos. Y el grado de conexión puede ser por un tema de diseño, normalmente uno no especifica nada, pero bueno, muchas veces pueden ser temas de diseño. Fundamentalmente, muchos con algunas cuestiones que tienen que ver con el cortocircuito o con cargas desequilibradas. Le estoy pasando, esto está ya, bueno, acá están todos los grupos que tienen conexión 11, todos los grupos que tienen conexión 5, ¿sí? Bueno, esto fundamentalmente tiene que ver con el tipo de función que va a cumplir el transformador. Bueno, en temas teóricos vamos a ver únicamente hasta acá. Vamos a ver únicamente hasta acá. Ya